Vamos a jugar a hacer preguntas de ingeniería naval. Siguiente pregunta. ¿Qué es un bulbo de proa? ¿Un tipo de timón o una estructura en la parte frontal del casco? Una estructura en la parte frontal del casco. ¿Sabías que el bulbo de proa reduce la resistencia al avance y mejora la eficiencia del combustible? Siguiente pregunta. ¿Qué instrumento se usa para medir la profundidad del agua? ¿Ecosonda o barómetro? Ecosonda. ¿Sabías que la ecosonda utiliza ondas sonoras para determinar la profundidad? Siguiente pregunta. ¿Qué es el desplazamiento de un barco? ¿El peso total del agua desplazada por el barco o la velocidad máxima del barco? El peso total del agua desplazada por el barco. ¿Sabías que el desplazamiento de un barco es crucial para su estabilidad y capacidad de carga? Siguiente pregunta. ¿Qué es la manga de un barco? ¿La longitud total del barco o la anchura máxima del barco? La anchura máxima del barco. ¿Sabías que una mayor manga puede mejorar la estabilidad, pero puede reducir la velocidad? Siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por francobordo? ¿La distancia desde la proa hasta la popa o la distancia desde la línea de flotación hasta la cubierta? La distancia desde la línea de flotación hasta la cubierta. ¿Sabías que el francobordo es esencial para la seguridad en condiciones de mar agitado? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la función de un timón? ¿Dirigir el barco o medir la velocidad del barco? Dirigir el barco. ¿Sabías que los timones modernos pueden ser controlados electrónicamente para mayor precisión? Siguiente pregunta. ¿Qué es una quilla? ¿El componente estructural principal a lo largo del fondo del barco o el lugar donde se guarda la carga? El componente estructural principal a lo largo del fondo del barco. ¿Sabías que la quilla es el espinazo del barco, proporcionando estabilidad y estructura? Siguiente pregunta. ¿Qué es la hidrodinámica? ¿El estudio de la distribución de cargas en un barco o el estudio del movimiento de fluidos alrededor de cuerpos? El estudio del movimiento de fluidos alrededor de cuerpos. ¿Sabías que la hidrodinámica es clave para diseñar cascos eficientes y rápidos? Siguiente pregunta. ¿Qué es la propulsión diésel eléctrica? ¿Un sistema que usa motores diésel para generar electricidad o un sistema que usa velas y remos para moverse? ¿Un sistema que usa motores diésel para generar electricidad? ¿Sabías que la propulsión diésel eléctrica es común en buques modernos por su eficiencia? Siguiente pregunta. ¿Qué es la velocidad crítica de un barco? La velocidad máxima a la que el casco puede desplazarse sin perder eficiencia o la velocidad mínima necesaria para maniobrar.
La velocidad máxima a la que el casco puede desplazarse sin perder eficiencia. ¿Sabías que superar la velocidad crítica puede llevar a una gran pérdida de eficiencia y aumento de consumo? Siguiente pregunta. ¿Qué es un astillero? ¿Una estructura que flota sobre el agua o lugar donde se construyen y reparan barcos? Lugar donde se construyen y reparan barcos. ¿Sabías que los astilleros modernos usan tecnología avanzada para construir buques más rápidos y seguros? Siguiente pregunta. ¿Qué es una boya de navegación? ¿Dispositivo flotante utilizado para marcar canales y peligros o una herramienta de pesca? Dispositivo flotante utilizado para marcar canales y peligros. ¿Sabías que las boyas de navegación pueden ser equipadas con luces y señales sonoras para mayor visibilidad? Siguiente pregunta. ¿Qué es el arqueo de un buque? ¿La medida del volumen interno de los espacios cerrados del barco o la medida de la longitud total del barco? La medida del volumen interno de los espacios cerrados del barco. ¿Sabías que el arqueo es fundamental para determinar impuestos y tarifas portuarias? Siguiente pregunta. ¿Qué es el calado de un barco? La profundidad que alcanza el barco bajo el agua o la distancia desde la proa hasta la popa. La profundidad que alcanza el barco bajo el agua. ¿Sabías que el calado varía según la carga y afecta la navegabilidad en aguas poco profundas? Siguiente pregunta. ¿Qué es una hélice de paso variable? ¿Una hélice cuya inclinación de las palas puede ajustarse o una hélice fija sin ajuste? Una hélice cuya inclinación de las palas puede ajustarse. ¿Sabías que las hélices de paso variable mejoran la eficiencia del combustible y la maniobrabilidad? Espero que te lo hayas pasado bien. Dale al like si te ha gustado y suscríbete para más contenido futuro. Gracias. Hasta pronto.